Compa. Estamos con el siguiente invitado, me refiero a Marcelo Rosal. Él es doctor en antropología, además de docente universitario. Estaremos hablando del narcotráfico en nuestro país, el narcodelito. ¿Cómo se puede leer la situación actual, tanto en Montevideo como en otros departamentos del país? ¿Qué escalada se podría llegar a dar si esto continúa de esta manera? ¿Qué pasa con el narcomenudeo? Hay mucho para conversar. Gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación y un placer poder... Un placer, el tema no es placentero. Sí. Pero poder dialogar con perspectiva, pensar por afuera de la urgencia, un tema que requiere pensamiento y osadía para encontrar soluciones, que nunca van a ser totales. Me parece importantísimo lo que está diciendo, porque además todo este contexto de violencia se está viviendo en un marco de campaña electoral. Sí, claro. Y realmente es complicado cuando se aprovecha la oportunidad y sobre todo se escucha a algunos dirigentes políticos aprovechar la oportunidad para hablar de seguridad y sobre todo de algunas iniciativas de seguridad en un contexto de mucho miedo y sobre todo de una escalada de violencia que es muy importante. Entonces, eso que mencionabas vos y sobre todo hablar con técnicos como vos me parece esencial para poder poner blanco sobre negro y hablar seriamente de un tema que es súper delicado. Sí, son los temas que tenemos que dejar un poco, ponernos en un lugar de sociedad, ¿no? De comunidad. No son temas que puedan ser tomados como botín electoral, aunque siempre ocurra, pero porque las soluciones que se resuelven así son malas. Si miramos la historia del crecimiento de los problemas de seguridad pública en Uruguay, tienen que ver con distintas medidas que aumentaron la criminalización, aumentaron la gente privada de libertad, y que se hicieron al grito de determinados hechos terribles, inaceptables, pero que frente a ese hecho la respuesta era, y estoy hablando... Camisetear, digamos. Era más punición. Claro. Y a veces la solución, para algunos temas puede serlo, para otros no. No tanto. En el caso del narcotráfico es un negocio. Sí, sí. Y hay que así pensarlo. No hay que olvidarse de eso también, en definitiva. El tema es la violencia que está vinculada con el narcotráfico. Anunciamos prácticamente todos los lunes una balacera en determinado barrio. Estamos hablando de una situación ya de sicariato. Estamos hablando de que son organizaciones que tienen armas de gran porte, que tienen mucho armamento. ¿Esto es nuevo? Bueno, en realidad, si uno mira el crecimiento de los homicidios en el país, que se pueden asociar a problemas, algunos autores hablan sistémicos al narcotráfico, o sea, conflictos por deudas, por manejo de negocio en un territorio. Eso en Uruguay tiene un crecimiento desde los 2000. Bien. Desde finales de los años 90 ya había conflictos de esta naturaleza. Finales de los años 90. Hacia el 2002 aparece un mercado complejo, que es el de la pasta base. ¿Por qué es un mercado complejo? Porque las personas que la consumen muchas veces no tienen ninguna capacidad de pago. Entonces, tienen solo sus cuerpos ya castigados como garantía de las deudas. Sí. Por otro lado... Estamos hablando además de una droga de peor calidad, con efectos más nocivos, ¿no? Con efectos nocivos sí, pero sobre todo consumida por personas que no tienen respaldo. Claro. Que no tienen respaldo ni económico, que se van quedando parias, que van siendo castigados, que infelizmente las personas estigmatizadas tienen la identidad deteriorada, pero además tienen poco valor social. Entonces son doblemente castigados, por eso uno lee los comentarios de noticias, bueno, uno menos o cosas por el estilo, ¿no? Personas que a veces cometen pequeños delitos, a veces ni siquiera los cometen, pero son criminalizados. Sí. Entonces, que sea parte de una población castigada, que habita los lugares de mayor pobreza del país y donde el narcotráfico provee en términos económicos, familias enteras que viven de eso, se dan espirales de violencia. Se dan espirales de lo que se llama personas que rompen los códigos, que roban en el barrio,
porque están acuciados por una deuda, entonces personas que terminan siendo expulsadas de un lugar a otro, lo que se llaman los correteados, ¿no? Personas que empujan a ir de un lado para el otro, que terminan viviendo en la calle, que después pasan tiempo en la cárcel, que viven como en esa situación calle, cárcel, búsqueda de una rehabilitación, búsqueda de un trabajo y tal. Y que son las víctimas principales de esta violencia, ¿no? Que muchas veces, obviamente, en la sociedad se generan, a las personas estigmatizadas se les ponen todos los males en su espalda, ¿no? Pero son las más castigadas, objetivamente lo son. Pero por otro lado tenemos un negocio que ofrece dinero y que para cuidarlo no podés mandar las personas al clearing, a los deudores al clearing. ¿No? Entonces, sí, obviamente está en el marco de la ilegalidad. Entonces, exacto. Entonces la ilegalidad de las sustancias produce mayor violencia. Evidentemente no todas las drogas se vinculan a la misma violencia. Las redes de intercambio de pastillas, de pastis en fiestas electrónicas, no producen mayor violencia. Puede haber me estás debiendo, un conflicto, no sé. Pero son conflictos menores. No hay gran violencia asociada a el consumo de drogas de diseño. En ese, claro. ¿No? Sí, totalmente. Con el cannabis había cierto conflicto, pero el conflicto tenía que ver más que nada con que la gente a veces quedaba privada de libertad por tener una planta en la casa. Y eso lo llevaba a estar privado de libertad. Es una gran violencia para cualquiera que lo sufra. ¿Sí? Pero con la cocaína y la pasta base es otra cosa. Son redes internacionales muy pesadas. Antes de empezar hablábamos de crimen organizado. Bueno, redes donde tiene un negocio organizado. Sí, y que es mucho más que la venta de sustancias estupefacientes. Exacto. Que es un negocio que tiene que ver con contrabandos, que tiene que ver con intercambio de otras cosas, con hacer negocios para mandar las sustancias hacia otros países, que lo que puede llegar a Uruguay al mercado interno es un negocio, lo que puede llegar de pasta base es otro negocio, que es un negocio más de descarte para sujetos socialmente descartables. La cocaína ya tiene otro mercado y otro público con otra capacidad de pago. Pero por otro lado, mandarlo a Europa, que es otro negocio. Estamos hablando, y ahí se manejan otras redes y otras formas de acceder a la capitalización de ese negocio, los profesionales que trabajan al servicio de este negocio, todas redes que son más pesadas. Pero todas estas redes de alguna manera están vinculadas a... Roberto Saviano es un escritor, un notable escritor, periodista, pero que muestra estas redes. Empieza un primer trabajo de él sobre la camorra en Italia, que provocó que esté amenazado. Después hay otro sobre la cocaína, otro estudio sobre la cocaína que es muy bueno. Y él dice, en algún sentido la cocaína mueve el mundo. Y es una droga que se encuentra muy bien con formas de vida individualistas, productivistas del presente. La pasta base ya es otra cosa, ¿no? Pero también un usuario de pasta base me decía, pero si estás fumando todo el día, vos encontrás la plata y podés caminar y la cosa aparece. Estás pim, pum, pan de arriba para abajo, no me olvido más de esa expresión, ¿no? Con eso hay un mercado. Hay mucha gente que vive de ese pim pum pan de arriba para abajo. Ahora, Marcelo, ¿cómo está organizado? Porque recién mencionabas tú, y me parece que no es menor, el tema de los barrios, el tema de las familias, de estos clanes que, bueno, ya hemos visto se dan en nuestro país. Después tenemos otros fenómenos que están más vinculados con el crimen organizado y la injerencia del exterior. Y, por ejemplo, un Sebastián Marcet que se termina de formar en privado de libertad, porque la verdad es que él venía de otro ámbito, bueno, cae preso y a partir de allí comienza a crecer también todo un eslabón de una organización delictiva. ¿Cómo estamos entre todos estos aspectos? ¿Qué prima más en nuestro país? ¿Sigue estando lo familiar y barrial por encima del narcotráfico más global o no? Lo que pasa que lo más letal, les digo con toda sinceridad, a mí el negocio no me preocupa, que hay gente que vive de esto. Lo que me preocupa y lo que nos preocupa como sociedad, creo, es la violencia. Es las familias que se destruyen a tiros. Sí, claro, obvio. Sí. Y que son familias a su vez que viven de esto. Hay un gran sociólogo, se llama Javier Agullero,
que dice, las comunidades pobres de América Latina nunca tuvieron tanta capacidad lucrativa desde que entró el narcotráfico. Con el negocio de la droga. Pero a su vez, lo mismo que da una cierta opulencia de recursos, las desgarra. Claro. Y las desgarra porque los conflictos son conflictos que ensamblan familias, cuñados, gente que tenía un negocio. ¿No vieron? Los problemas de sociedad por un almacén pueden generar problemas de familia y problemas complicados. Imagínense cuando todo el mundo está permanentemente sometido al estrés de poder ser criminalizado, de poder terminar privado de libertad, de tener gente con la que tenés que mantener el respeto, porque si no, no te pagan o te pueden incluso robar. Yo me acuerdo que había un tiempo que mucha gente decía, no, yo le doy a las bocas, hacían rapiñas. Entonces se dan situaciones de violencia porque están precisamente al margen de las formas legales de sostener un negocio, pero no deja de ser un negocio. A tu entender, ¿cuál es el desafío que tiene Uruguay de acá adelante en lo que es el combate al narcotráfico? ¿Por dónde se tendría que empezar? ¿Por esos contextos sociales más críticos? ¿Es ahí? Uruguay inició el camino con el cannabis. Recuerdo que el expresidente Tabaré Vázquez dijo, bueno, habría que pensar con la cocaína, porque la cocaína se vendía en las farmacias y no era un problema de violencia ni de salud pública. Y fue como un pensamiento de ley que me sorprendió mucho porque no era precisamente una persona que estuviera de acuerdo con la legalización y liberalización de las sustancias. Pero está claro que como lo que generó el problema de las mafias las hizo crecer como nunca antes, cuando eran unos negocios menores de juego clandestino, prostitución, en Estados Unidos, cuando pasa a ser el alcohol, las mafias crecen en dinero, pero también en poder de fuego, también en poder de corruptor, también en poder político. En poder. En poder, porque el negocio crece a la sombra de la ilegalidad. Sí. También es bien llamativo el fenómeno que se da en nuestro país de cómo desde dentro de los centros penitenciarios se termina operando el afuera, ¿no? Y lo que pasa es que aumentar la gente privada de libertad aumenta la criminalización, no solo en el sentido de quedar sometido a un delito y pasar a ser un criminal, una persona con un antecedente penal, sino un conjunto de relaciones que son relaciones sociales que se dan intramuros y que influyen en la vida extramuros, ¿no? Influyen en lo que va a pasar con el sujeto después que sale de la privación de libertad. Y eso genera una marca que para la mayor parte de las personas es muy negativa. Puede haber algunos que, en base a su particular talento, puedan utilizar esas redes para enriquecerse. Pero muchas personas salen de la cárcel a estar correteados, a no poder volver al barrio, a tener que ir para otro lugar, a tener que buscar refugio, a tener que estar permanentemente alejándose de aquellos a los que debe algo, porque no tiene capacidad de pago. Es esa suerte donde el aumento de la punición, en vez de generar menos delito, genera más delito. Sí, claro. ¿Qué pasa con la creación de oportunidades, sobre todo en esos contextos críticos que son muy vulnerables? Creación de oportunidades y de educación, pensando también en algo complementario a lo que puede llegar a ser eventualmente la legalización de determinadas sustancias. Pensando también incluso en la oportunidad que toman estas personas de contexto crítico de un ascenso a nivel económico también muy importante, tomado como una oportunidad para salir de la situación en la que estoy. Sí, evidentemente es menos probable a transformarte en Merced que a transformarte en jugador profesional. Si uno mira de todas las personas que están en el mundo de vivir del narcomenudeo, del tráfico, en ciertas situaciones, lo que más probable es la cárcel, el sufrir agresiones, violencias, vivir en un permanente estrés. Es poca la gente que llega. ¿Y llega a dónde? A vivir. Está bien. Pero el problema es que esta presión permanente, esta suerte de microguerra de drogas que tenemos en Uruguay, en prácticamente todos los países de América Latina, en mayor o menor intensidad, produce mucho estrés cotidiano, familias que están permanentemente amenazadas. Y no solo amenazadas las que amenazan, amenazadas
otras que no amenazan. Claro, O sea, cómo afecta también a la comunidad, al exacto, barrio, ¿no? los Porque barrios que quedan desgarrados. Exacto, la mayoría de la gente de algunos barrios son gente trabajadora, honesta. Y se conocen. Se conocen, Sí, son sí. pocos los que Pero terminan además en las definitiva. mismas familias donde están gente laburante, que tuvo la suerte, Sí. que el trabajo le provee económicamente, Claro. tenés a otros que no les provee económicamente y que termina un sobrino involucrado en una red Claro. y después ya va entrando y termina la gente involucrada porque tiene que comer todos los días. Y hay sectores sociales, tu pregunta es muy pertinente, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las personas, supongamos, legalizamos el consumo o damos gratis la pasta base, como se terminó el problema en Europa de la heroína, con algún sustituto que sea pasta base, con cafeína, no sé, lo que sea, Sí. como la metadona de la pasta base. Cuento a quienes no sepan, de la audiencia, la metadona es un sustitutivo de la heroína que en Europa, mediante estrategias sanitarias, se empezó a sustituir un consumo por el otro. Y a su vez a las personas que se acercaban ya quedaban al margen de la deuda, al margen del delito, al margen de tener que pedir todo el día en la calle, Sí, con porque un el consumo Estado controlado. o las organizaciones sociales les daban esta sustancia. Efectivamente eso afectó a quienes vivían del tráfico, Claro. porque el negocio se achicó. Obvio. Claro. No como afectó a Marcet, que decía que lo Sí, afectó la lo del legalización cannabis, del sin duda. cannabis. Sí, la Sí, marihuana. le afectó el negocio. Pero antes negociaba con eso. Pero, ¿qué hacemos con estas familias? Bueno, una nota del diario El País de Madrid muestra cómo en el estado de Nueva York a las familias afectadas por la guerra contra las drogas de cannabis, la criminalización, les dio la posibilidad de trabajar en el expendio de cannabis. Es una solución muy radical, ¿no? Sí. Que no lo van a vender farmacias, lo van a vender personas que eran del negocio y que ahora simplemente se legalizan. Yo no digo que esa solución pueda servir para Uruguay, pero me parece que hay que pensar con creatividad de qué viven las personas de los sectores populares, de qué manera conseguir estrategias educativas que redunden en la posibilidad de un trabajo y pensar que tenemos sociedades, creo que es un problema que trasciende el Uruguay, trasciende nuestro país, que se produce mucha riqueza, pero hay gente que no tiene oportunidad alguna de participar de esa producción de riqueza. Entonces, mientras como sociedad pensamos cómo proveer a estas familias, también tenemos que pensar en la enorme riqueza que se produce, no solo en Uruguay, sino en el mundo, en relación a este fenómeno del narcotráfico, que es un fenómeno global. Y yo creo que ahí hay soluciones que empiezan a pensarse, de ciertos impuestos globales, de ciertas soluciones que no tienen que quedar restringidos a la experimentación de un país, sino la posibilidad de salir juntos de un problema que nos trasciende. Sin duda. Marcelo, gracias por esta charla, por estos minutos. Es bien interesante ese abordaje de pensar obviamente uno un poco más allá, no ser tan inmediatos y entender que es una problemática que se debe tomar como una medida de todo el país independientemente del gobierno de turno, ¿no? Sin duda. La política Muchas de gracias. Estado. Y que también es un problema social y no tanto de seguridad. Social y económico. Social económico. Social y económico, totalmente. Va por ahí. Sí, Gracias sí. por el tiempo.